Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo en el que voy a hablar sobre cómo ha sido mi entrenamiento durante este año para recuperar esa masa muscular después del diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Pero antes de presentarte a una persona muy especial, me gustaría poner un poco en contexto y hablar sobre el anterior vídeo. En primer lugar, no estoy acostumbrado a exponerme de esta forma en YouTube y tenía cierto miedo por ello, pero he de decir que muchas gracias por la acogida que ha tenido. Muchas gracias por el cariño que he recibido, no me lo esperaba, de verdad, y me alegra mucho y me motiva a seguir con este tipo de vídeos. Me gustaría poner un poco más en contexto sobre el tiempo que llevo entrenando y todo esto, porque, bueno, revisando vídeos para este vídeo, valga la redundancia, encontré un vídeo en el que estoy entrenando con Dani hace nada más y nada menos que 10 años. Antes de todo esto practicaba baloncesto hasta que, bueno, tuve una lesión que me fracturé ambas muñecas después de lanzar un triple. Soy muy patoso, estas son cosas que nos ocurren, pero bueno. Conocí a Dani en el instituto. Él me saca varios años, estaba varios cursos por delante, pero incluso llegó a ser mi entrenador de baloncesto durante una temporada. Entonces, bueno, pues teníamos ya esa comunicación y esa amistad. Después de este año 2015, en el que, como estáis viendo, hice mi primer RM, el RM es básicamente tirar el mayor peso que puedas a una sola repetición. Y esto va en contexto de lo que va a ir este vídeo, porque es lo que hemos hecho durante este primer año para recuperar esos kilos y esa fuerza, ¿no? Creo que en esa época estuve entrenando como 3 o 4 meses, luego lo dejé, fui, volví, pero nunca estuve de forma seria, hasta 2020, como digo. Y creo que es importante que cuando eliges a un entrenador, el verte reflejado en cierto modo en la persona que escoges para entrenar es bastante importante. En este caso, somos dos personas muy altas, yo mido 1,90 m, él mide creo que 1,95 m si no me equivoco. Siempre hemos sido los típicos tíos delgados y altos. Entonces, claro, eso crea muchas inseguridades con el tiempo, también depende cómo te lo tomes y todo esto. Pero el caso es que cuando yo vi que él, pese a tener esa altura, había conseguido, a través de sus estudios deportivos y demás, haber conseguido esa masa muscular y todo eso, vi que lo que yo esperaba de mi potencial físico lo veía reflejado en él y eso me motivó a querer empezar con él. Yo en el 2020 tenía una dismorfia corporal enorme. Básicamente la dismorfia corporal es que tú te ves en el espejo pero no te sientes identificado. Bueno, en el espejo, en fotos o en lo que sea. Y eso es lo que me pasaba a mí. Tenía la boda de mi mejor amigo, no cabía en el traje, me descuido muchísimo durante todo el tema de la pandemia y todo esto y no me veía bien ni estaba cómodo conmigo mismo. Tenía que trabajar mucho a nivel psicológico, sobre todo, tenía que trabajar mucho a nivel de autoestima. Entonces, como digo, empecé en octubre de 2020 a entrenar con él. Desde entonces no lo he dejado. Bueno, en realidad sí que he tenido un par de pausas desde el 2020, pero han sido porque necesitaba pausa por algún tipo de intervención médica o alguna cosa así, nada grave, ¿no? Sí que es cierto que hay días en los que no tienes ganas de levantarte de la cama e ir a entrenar, pero creo que es muy importante el pensar, o al menos es lo que yo hacía, pensaba en lo orgulloso que iba a sentirme 2 meses después por haberme levantado ese día y haber ido al gimnasio. Y creo que eso es muy importante y eso hizo mucho en la mentalidad que yo tenía para seguir avanzando cada día y seguir entrenando. Habiendo puesto contexto a todo esto, hace unas cuantas semanas, de hecho no os voy a mentir, a principios de año fui a Zamora y quedé con él. Así que este vídeo que vais a ver ahora es una conversación que tengo con él en la que explicamos un poco, sin entrar en demasiados detalles ni ser muy técnicos, para contar un poco cómo ha ido todo esto y que también se me vea en otro entorno con él y la confianza que tengo con él. Dicho todo esto, nos vemos en Zamora con Dani. Qué vistas más bonitas de Zamora, por favor. En esto no nos hace nadie la competencia. ¿Verdad que no? Hay gente que me dice, ¿pero qué hay en Zamora? El skyline más bonito de España. ¿Qué pasa? Y la mayor cuna del románico europeo. Estoy aquí con mi amigo y entrenador Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien. Estamos, bueno, en Zamora. Es de donde hemos ido toda la vida. Hace un montón que no vengo por aquí y tenía que aprovechar esta ocasión para presentaros en este vídeo en el que hablo de cómo ha ido este primer año con la enfermedad de Crohn, enfocado en el tema de entrenamiento. Así que qué mejor que os lo cuente el propio entrenador. Cuéntanos cómo ha ido este año. Bueno, lo primero, tu caso concreto tenía la particularidad de que ya por lo menos ya tenías una buena base. O sea, ya venías de haber tenido unas marcas muy decentes y eso siempre había que tenerlo en cuenta.
Pero claro, por otro lado, pues cuando descubrimos todo lo que había pasado y demás, pues supuso tener que reiniciarlo todo, sabiendo que ya tenías una experiencia previa, pues tratar poco a poco de ir progresando, sabiendo que también pisábamos un terreno muy desconocido, ¿no? Un poco para los dos, y tener que estar muy pendientes siempre pues un poco de toda la evolución que tenías, que la verdad es que ha sido fantástica, eso lo sabemos los dos. Uf. Ha costado, desde luego. Sí, pero has tenido una disciplina maravillosa. He aprendido de un buen tío que me ha enseñado la disciplina. Cuando salí del hospital, él estuvo pendiente de cómo hacer para recuperar esa confianza con los hierros, con las máquinas, y luego pues recuperar poco a poco esa movilidad y esa fuerza para, digamos, volver a enfocar este primer año para recuperar masa muscular. Lo que hemos hecho ha sido enfocarlo, ahora concretará un poco mejor, con una rutina que trabaja mucho con porcentajes de RM, y que os cuente un poco mejor cómo ha sido todo esto. Sí, inicialmente el enfoque siempre era de menos a más. Al final, de primeras, lo que intentábamos sobre todo era recuperar inicialmente el hábito de entrenar, que eso era lo fundamental. De hecho, recuerdo que a Rubén le faltó poco para que su primera visita al salir del hospital fuese el gimnasio, más que su propia casa. Fue así. ¿Verdad? Eso fue sí que así casi. O sea... lo tenía tremendamente claro. Entonces, en esa parte, en ese punto inicial, lo habitual era pues, no intentar buscar nada demasiado complicado. La idea era pues, tener un entrenamiento que permitiera volver a activar el cuerpo, ver un poco en qué punto estábamos también, porque claro, al final toda la bajada de masa muscular y con ello toda la parte de funcionalidad de fuerza pues había sido muy brusca. Entonces había que intentar irlo recuperando poco a poco y sobre todo ver en qué punto nos habíamos quedado. Entonces a partir de ahí pues esas primeras fases o esas primeras semanas pues siempre fueron una búsqueda de volver a retomar el hábito de entrenar y a partir de ahí pues sobre todo acostumbrar de nuevo al cuerpo al trabajo con pesas pues después de toda la parte de estrés que había sufrido en las semanas que habías estado hospitalizado. Cuando ya conseguimos todo eso, en una búsqueda también por intentar optimizar lo más posible, en lugar de coger y tirar de pautas de entrenamiento que fueran a un grupo muscular por día, que están bastante de moda, o simplemente un puro full body, buscamos algo un poquito más complejo, pero que gracias a la experiencia que Rubén ya tenía, pues nos dio muy buenos resultados. Que fue coger y en una misma semana de entrenamiento, con 4 sesiones, intentar coger y trabajar a rangos de fuerza y a rangos de hipertrofia. Esto es algo muy típico y creo que a veces es un error, porque hay mucha gente que quiere ir de 0 a 100 enseguida. Y sobre todo en un caso como este, en el que ha habido tantísima pérdida de masa muscular y de fuerza, el decir, mira, antes de entrenar 5 días, ahora voy a bajarlo a 4, pero voy a hacer que esos 4 días pueda hacerlo de la mejor forma posible. Hay que tener en cuenta que aquí ha habido un caso de individualización extrema. Entonces ha habido ejercicios que ha habido que adaptar a mi dolor y mi inflamación abdominal y todo ello, pues con ello. Continúa, que te he cortado aquí. Nada, no, es una buena aclaración. Ha habido días de entrenamiento, evidentemente, y tú lo sabrás que han sido mejores, otros que han sido peores, pero al final siempre se ha intentado hacer lo mejor posible. Recuerdo que con esta pauta inicial en la que teníamos 2 días de trabajo de fuerza y 2 de hipertrofia, el objetivo sobre todo era, ya una vez hecha esa readaptación, ¿no? Ese reacondicionamiento después de la hospitalización, entonces ya sí empezar a trabajar con algo más de intensidad. Siempre gestionando bastante bien el volumen de entrenamiento, el número de series y repeticiones que teníamos que hacer y sobre todo ir buscando no tanto un trabajo partiendo de un porcentaje de RM, sino una progresión en las cargas, que nos permitiera poco a poco pues ir haciendo que el cuerpo se fuera activando más, que fuera teniendo mejor rendimiento, ir probando también un poco, evidentemente pues tu nutrición también había que adaptarla de aquella al tema del entrenamiento. Entonces no todos los nutrientes se asimilaban de la misma manera y había que ir viendo cómo afectaban a cada sesión de entrenamiento. Entonces de nuevo volvíamos a pisar un terreno un poco desconocido y había que ir viendo pues cómo evolucionábamos, cómo se iban haciendo cada sesión y cómo íbamos progresando un poco con todo eso. Pero lo cierto es que al final ese enfoque lo más práctico y lo más funcional posible de esos 2 días de trabajo de fuerza y 2 de hipertrofia dio muy buenos resultados a posteriori. Así que es verdad que funcionó muy bien para volver a retomar otra vez, si no las antiguas marcas, sí muy similares, ¿no? O un poco, digamos, lo más similares. No, se han ¿no? superado. Se han superado. En mi vida me habría pensado en levantar 160 kilos en peso muerto. Que la técnica, estáis viendo ahora mismo en la pantalla, la técnica no es la mejor, pero al final se trata de una repetición con lo máximo que tú puedas. Entonces, claro, habrá gente que no piense del todo correcto con esto mismo, en que, vale, mira, tienes que hacerlo con la mejor técnica posible, pero bueno, al final es un 1RM, quería probarlo y tal, y lleva mucho tiempo como que quería ahí seguir subiendo. Nunca he tenido estas marcas y desde luego nunca he tenido
esta confianza con los pesos, ni tampoco esta técnica. O sea, claro, es que veníamos de entrenar 3 años, justamente me dio el brote cuando ya llevaba 3 años, y entonces, claro, comparando vídeos de cómo entrenaba antes, también estaré enseñando aquí ahora mismo alguno, a cómo entreno ahora, aunque aún queda mucho para hacerlo muchísimo mejor, es innegable que la técnica y el rango de movimiento y todo esto es bastante mejor. De todas formas, con el tema de la técnica también yo creo que en los tiempos que corren es importante hacer una buena aclaración, y es que cualquiera que pueda ver un vídeo en redes sociales acerca de cómo se hace un levantamiento, que jamás ha tirado de ese peso, se jacta de que la técnica no es correcta. Y esto es importante también. O de que es un peso muy malo. También, sí. ¿Vale? Nunca hay que reírse de la gente que entrena porque entrene con menos peso, ¿vale? Y si lo hacéis, miraoslo porque es un problema. Totalmente. Al final, esto parte de una individualización. Y una individualización implica que yo trabajo con unas cargas que a mí me permiten evolucionar. Da igual que sean 20 kilos menos que el vecino o que sean 100 más que el otro compañero que tengo de gimnasio. Es igual. Al final, cada persona es un mundo y es absurdo que cualquier tipo de persona, haciéndose eco de las redes sociales, intente hacer que levantéis la mayor cantidad de carga posible, porque ahí vienen los 50.000 vídeos de fails que hay en YouTube con cargas excesivas y gente que claramente ves que no puede con tantos discos en la barra. Es más que evidente. Gente que agota todos los discos del gimnasio para la prensa haciendo un rango de movimiento de 5 centímetros. Efectivamente, sí, totalmente. Eso es una maravilla. Esas sentadillas, si contaran, madre mía, qué barbaridad. Ya. Sí que es cierto que durante los primeros meses tuvo que estar un poco más encima con cómo iba la rutina y todo esto, porque claro, al final es algo nuevo, él no tiene ningún cliente que tenga esta enfermedad, entonces claro, esa individualización, como él ha comentado, es crucial. Entonces, en esos primeros meses estuvimos haciendo adaptaciones y cambios para ciertos ejercicios en los que, por mis condiciones, no podía ejecutarlos de la forma correcta. Era muy importante tener un buen feedback en ese momento, porque al final era... De hecho, hubo alguna videollamada en el gimnasio. Sí, alguna corrección. De hecho, si mal no recuerdo, estaba yo en el coche yendo a comprar y hubo una videollamada para coger y supervisar algún ejercicio. Sí, al final este tipo de cosas eran 24 horas, pero era importante, era prioritario, ya no solo la vertiente de entrenamiento y que Rubén se sintiera cómodo con el entreno, era importante que también recuperara esa confianza, ¿no? Después de todo ese tiempo hospitalizado que psicológicamente hubiese podido machacar a cualquiera, o sea, las cosas como son. Entonces, al final, seguir teniendo esa disciplina, esa voluntad, esa vertiente de querer recuperarte y de querer hacerlo de la mejor forma posible, merecía también un feedback en condiciones y merecía hacer una buena supervisión de todo eso. Eso es innegable. ¿Qué decir respecto a esta rutina? Bueno, es una rutina que es peculiar. Yo cuando lo he hablado con algunos compañeros del gimnasio dicen, hostia, qué rutina más rara, ¿no? Tal. Lo suyo hubiese sido un 3x12 en sentadilla, un poco de hip thrust y nos vamos para casa ya con la satisfacción de haber cumplido, ¿verdad? Es lo que si alguno os coge y os llega con una rutina de ese estilo, no controla tanto como dice. Siempre hay que tener una confianza en tu entrenador, porque para eso lo contratas y para eso confías en él. Entonces, lo primero que tienes que pensar cuando te envían una rutina nueva es, qué miedo. Si la rutina de tu entrenador no te da miedo al principio, no está haciendo un buen trabajo. Bueno, fuera bromas, sí que al principio dices, anda, pero esto va a funcionar y tal, tú sabes que, aunque siempre al principio diga, hostia, qué cosa más curiosa, siempre digo, bueno, voy a probarlo que seguro que está guapa. Y siempre en la primera sesión que hago en esa nueva rutina le digo, hostia, ha sido curioso, tal, me ha gustado esto, otro. Y sí que es cierto que de todas las rutinas que hemos hecho en estos 4 años, probablemente esta sea la que más me mola, porque también estoy como más motivado también por el querer volver a tener esa fuerza y esas ganas de todo. Creo que es la que más me gusta y, no sé, me da pie a querer al día siguiente. Además, también creo que es importante el hecho de ir un día menos, hace que también cojas el entrenamiento con más ganas, aproveches más las sesiones, cada repetición y todo esto. Y además el orden de ejercicios me parece brutal, o sea, porque es perfecto. Me acuerdo una vez que me pusiste, cabrón, me pusiste la sentadilla al final del entrenamiento de pierna, que te quería matar, pero como estábamos a 700 kilómetros no podía y... Pero no era por falta de ganas, ¿sabes? Noté una perturbación en la fuerza y una ansia homicida. me llegó ahí todo eso. Y me acuerdo de esa rutina que era tremenda por eso, porque tenía la sentadilla al final y claro, estabas colocando un disco de 20. En cambio en esta, la forma en la que está puesto cada ejercicio, que dices, vale, la prensa está como cuarto ejercicio de pierna,
Ahora, está puesto de una forma, combinado con respecto al resto de músculos que involucran con otros ejercicios, que no está tan fatigado como para poder hacerla correctamente. Y eso es, no sé, me mola un montón. Es que es una rutina cojonuda. Además, lo guapo de hacer la prensa como cuarto ejercicio es que te ahorras poner algún disco más también. Es como, bueno, y además lo haces bien enfocado. No me toca pegarme con nadie para conseguir los discos en el gym, claro que sí. Me gustaría aclarar que no tengo ninguna intención de tener un físico típico de influencer fitness, ni mucho menos, ni nivel de competición, ni nada por el estilo. Simplemente soy una persona que probablemente se tome un poco más en serio que la media de los que van al gimnasio su entrenamiento, y lo disfruta mucho, y lo tiene como un hobby y algo que le mola un montón. Entonces, pues creo que esto es suficiente porque está empezando a llover y además tengo frío. No ha venido preparado para las No he venido preparado, o sea, sí, pero no. Entonces, claro, pues se nota bastante la diferencia de Murcia a Zamora, ¿no? Dani, como siempre es un placer hablar contigo. Ahora nos vamos a marcar un entrenamiento que no sé qué me tendrá preparado, pero seguro que lo vamos a disfrutar un montón. Seguro que sí. Y eso también es importante, que intentéis disfrutar de los entrenamientos. Obviamente os tiene que suponer un esfuerzo y no sé cómo decirlo. También ¿no? tener una motivación para desafiaros. Claro, o sea, ¿no? Al final, el tema del entreno, y esto lo has vivido y lo hemos vivido todos los que nos gusta el mundo de los hierros, es importante mantener un objetivo de autosuperación personal. Nada de comparaciones, nada de objetivos y nada de mirar al vecino cómo anda haciendo las cosas o por redes sociales. Simplemente mejorar uno mismo y sobre todo formarse mucho, porque hay muchísima desinformación en este ámbito y es importante, cuanto más sepamos, mejor. Y otra cosa, como comentaba en el anterior vídeo, que os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto, hay que tener en cuenta con respecto a nosotros mismos que si en un caso como en el mío antes movíais más peso que ahora, no pasa nada. Tened toda la paciencia del mundo, sois vosotros mismos, si no tenéis paciencia con vosotros, no sé yo. Entonces, eso, entrenad, haced lo que os gusta, machacaos, esforzaos y adelante con todo, que se puede salir de lo que sea, ya sea un entrenamiento o ya sea, no sé, esto no me ha quedado bien, pero igual lo pongo, yo qué sé. Hoy estoy con la voz así un poco tomada y estoy, bueno, yo qué sé, tampoco creo que se note demasiado. No sé, tío, está guay, además este ratillo aquí, joder, qué guay. Recarga mucho las pilas. Ya ves, tío, ayer me dio un rato de nostalgia. Estaba ahí hablando con Suso y él estaba hablando, estaba su novia al lado y digo, tío, ¿sabes qué estoy pensando mientras hablo? Bueno, también me pasa contigo, por supuesto, ¿no? ¿Sabes qué estoy pensando mientras hablas? Lo mucho que te echo de menos. Y cosas así, ¿no? Es como, hostia, ¿por qué estamos tan lejos? ¿Por qué no existe el teletransporte? Ya, sí, totalmente. Joder, qué mierda. Vendría bien mejor para todo tener a los buenos amigos más cerca, ¿verdad? Sobre todo yo te diría a nivel de salud mental, en muchas ocasiones es lo único que necesitas. Además, seguro que con esta recarga de corazón, como digo yo, de estos días, pues se empieza mucho mejor un año. Sí, totalmente. Esto, vamos, es... Sí, ya estoy lloviendo y tengo que recoger la cámara. ¡Ay! Adiós.